Are we ready to get started for our second day? ¿Estamos listos para el segundo día? Yes. Well, how about if we have Eddie pray for us, Entonces vamos and then we'll get started. a estar orando para iniciar el tiempo aquí. Padre Santo, en tus manos estamos, Señor, encomendamos nuestra vida, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, nuestra voluntad, para obedecer tu palabra, Señor, para escucharla, Señor, y para que sea guardada en nuestro corazón, Señor, y poder compartirla también con otros, Señor. Pedimos que tu presencia esté en este lugar, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, y que podamos ser edificados mutuamente. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amen. Very good. Well, I'd like for us to turn to Ephesians chapter 5. Okay, entonces, nuevamente vamos a estar en el pasaje de Efesios, capítulo 5. And if we remember from yesterday, Si recordamos ayer que estuvimos hablando, we talked a little bit about how man was affected by the fall. mencionamos cómo el hombre, el varón, es afectado por el pecado. And the man was affected in the place of his work. Entonces el hombre fue afectado en su vida en el área laboral o de trabajo. Remember from Genesis chapter 3 that cursed is the ground because of you. Hablamos que una de las sentencias que da Dios a Adán es que la tierra sería maldita por causa de él. And now there would be thorns and thistles. Y le produciría espinos y cardos. The crops would be diseased. There would be too much water. There wouldn't be enough water. Entonces implica que a veces iba a haber abundancia de agua, a veces iba a haber sequía, iba a ser difícil el trabajo para él. And Adam had no earthly hope of getting himself out of that situation. Y terrenalmente Adán quedó sin esperanza de que esas situaciones se mejoraran, fueran por culpa de él y no se podían solucionar. So the area of life that he thought he would do well in, Entonces el área en la que él esperaba ser bueno, el trabajo, which was his work, que era el trabajo, became doubtful. se hizo vana, se hizo difícil. Some years would be very productive, Algunas veces iba a haber mucha producción and then other years would be bad. y otros años le iba a ir mal. So he was uncertain. Entonces estaba con esa incertidumbre siempre. And so Adam began to lack respect. Entonces gracias a la falta de producción se iba a perder el respeto que se le tenía. And if you remember also from Genesis chapter 3, Eve was affected in the place of her family relationships. Y hablamos también que Eva, según la sentencia que recibe por el pecado, sería afectada en las relaciones afectivas. She would have pain in childbearing. Iba a tener dolor en su preñez. She would be tempted with trying to take over Adam's place of leadership. Y además iba a tener siempre la tendencia de sublevarse contra el liderazgo del varón. And she would be vulnerable to him being abusive of her. Y además incluía que como ella se iba a sublevar, el hombre iba a reaccionar para someterla. So of course when I say Adam and Eve, they represent all men and Y women. obviamente al hablar de Adán y Eva, eso nos incumbe a todos los demás seres humanos que vivimos en todo el mundo. Although certainly Adam and Eve as individuals existed too. Entonces así Yeah. como Adán y Eva existieron, eso pasó a todo el resto de la I humanidad. don't mean to say that they are metaphors for males and females only. Y no estoy diciendo que la vida de ellos es como una metáfora que incluye a todos los humanos, sino que ellos fueron personas reales They que were pasaron literal por esos human problemas. Son personas literales, seres Yeah. humanos. Who maybe we'll meet someday. Maybe we'll meet them Que tal someday. vez algún día los vamos a conocer, ¿verdad? Yes. En el cielo. Okay, so Adam had no earthly hope of working himself out of this situation. Entonces Adán no tenía una manera posible de salir de esa maldición. And so that was their condition. Esa era su sentencia. But then the New Testament comes Pero viene el Nuevo Testamento because Christ came. porque Jesús aparece. And so the New Testament teaches us how to mitigate, how to lessen the effects of the fall. Entonces el Nuevo Testamento de Jesucristo nos da la solución para mitigar esos problemas How to gain salvation, a través de la salvación and then also become more like the men and the women that God intended us to be. y nos da el modelo, el patrón a seguir para ser hombres y mujeres como Dios manda en Cristo. Let's read Ephesians chapter 5, verses 22 through 33. Just read the whole thing. Entonces vamos a ver en Efesios 5, 22 through 33. del versículo 21 hasta el 33.
Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, así como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Okay. So I want to talk a little bit about the lecture that's called His Needs. Entonces ahora Continue that. vamos a continuar con lo que estuvimos viendo ayer de sus necesidades o las necesidades de él, Okay, so que, point number one que está en la was página 3. point ¿no? number one was he must sense his leadership. Y vimos que a la mitad de la página estaba el tema, él debe entender su liderazgo. Okay. So choose to yield or submit to him. Entonces la mujer tiene que entender que ella debe someterse al varón. So are we all at the same place? Entonces ya estamos ya todos ubicados. Okay. That's where we're continuing. So yesterday we talked about submitting versus obedience. Entonces ayer vimos la comparación entre obediencia y sumisión. Yeah, and the difference between the two. La comparación y con las diferencias y Does similitudes. anybody have any questions about what we discussed last? De- 'Cause that de lo- was late last night, so we may have slept and dreamt since then. Sé que anoche estábamos ya medio cansados al final y a lo mejor alguien no asimiló algo, pero si tiene algún comentario todavía se puede hacer de lo que vimos al último anoche. Okay. Any questions or thoughts on the difference between submission and obedience? ¿Alguna duda sobre la diferencia entre sumisión y obediencia? Okay. ¿Todo claro? All right. So point number 2 Entonces ahora vamos a ir al punto número 2. is he must sense his competence, so choose to respect him. Dice, él debe entender su capacidad, por lo tanto debe respetarlo. Okay. So there's a book that's called Love and Respect. Hay un libro que se llama Amor y Respeto. And I don't know if it's translated into Spanish, but it's really worth getting if it is. Aún no sé si está traducido al español, pero valdría la pena leerlo. And so the author talks about the crazy cycle. Entonces el autor habla sobre un ciclo de locura, So if the husband chooses not to love his wife, donde si el hombre escoge no amar a su esposa, then she respects him less, entonces ella lo respeta menos, and then he loves her less, entonces él la ama menos, and that cycle just continues to go down and down and down. entonces viene como una espiral descendiente que viene repitiendo y empeorando las cosas. It's kind of like they're both underwater, Entonces como si los dos estuvieran sumergidos en agua, and they're each standing on each other's air hoses. entonces es como los dos pisándose los pies para que nadie suba, ¿verdad? Because each is not getting what they need. Porque ninguno de los dos está obteniendo lo que Okay. quiere. The man needs respect Entonces el hombre necesita respeto because his respect now is in doubt because of the fall, porque su respeto se perdió debido a la caída, because he's not sure if he can do his job as well as he should. porque él está con la incertidumbre si va a estar haciendo su He has trabajo doubts in bien his o own no, mind. y duda en su mente si está haciéndolo bien. And then so the woman is wondering if she's going to be loved like she needs to be loved. Entonces la mujer también está con la incertidumbre si él la va a amar como Will my ella, husband love me like debe. I need to be loved? como si ella se pregunta si va a ser amada como ella So quisiera. those are big question marks over each man and woman. Entonces esas interrogantes están en cada cabeza del hombre y de la mujer. So Paul says, not just once, not just twice, but 3 times, Entonces no solamente una ni dos, sino 3 veces el apóstol Pablo husbands love your wives se le dice al hombre,
And wives, respect Mujeres, your amen husbands. a sus esposos. Mujeres, respeten a sus esposos y esposos Yeah. amen a sus mujeres. So that is like the air we breathe. Entonces ese es el respiro que nos da, que da a la familia. That's how essential it is Así de sencillo está el asunto for each the man and the woman. para el hombre y para la mujer. Okay, so he must sense his competence. He needs to know that he can do something well. Entonces el hombre necesita sentirse seguro de que está haciendo las cosas bien. So that's why it's important for the woman to respect him. Entonces por eso para la mujer es muy importante respetar a su esposo. Now, when we talk about love, we talk about unconditional love, Entonces cuando estamos hablando de amor, estamos hablando de amor incondicional. right? That you're supposed to love someone even though they don't deserve it. Entonces sabemos que el amor se da hacia una persona aunque no lo merezca del todo. Yeah. So are we familiar with that? Sí, hemos entendido ese concepto de que The el idea of amor unconditional love. es incondicional. Yeah. But when we think about respect, Pero cuando hablamos de respeto, do we think about unconditional respect? a veces entendemos respeto incondicional. No, we usually think, okay, that person didn't earn the respect. Entonces casi nunca pensamos así del respeto. So- Pensamos del amor, pero decimos el respeto, si no se lo merece o no se lo gana, entonces no se lo So doy. I'm not going to respect that person. Entonces como no te lo ganaste, no te lo doy. Okay, so I'd like you to turn your Bibles to 1 Peter chapter 2. Entonces vamos a ir a Primera de Pedro 2, 1 Peter chapter 2. capítulo 2. And read verses 13 through 17. Y vamos a leer verso 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Okay, there Peter talked about the idea of submission. Entonces aquí Pedro está revelando la idea de la sumisión. And what does he say we're supposed to do to our governing authorities? Y según el pasaje que nos está hablando sobre la sumisión a las autoridades gubernamentales, To aquí, the king or the governor? al gobernador o al rey. Does he say, okay, we're only supposed to submit ourselves when we agree with them? ¿A poco está diciendo aquí? Bueno, se someten cuando se lo merezcan. Or when they're good? O cuando se porten bien, entonces se someten. No, he said submit yourself. Remember we talked about submission No, él yesterday. dice sométanse. Acuérdense que el día de ayer estuvimos hablando sobre ese So concepto. we submit ourselves. Entonces no es que te sometan, sino que te sometas tú mismo. Okay, so it's something we do to ourselves. Remember the motivation comes from the inside. Acuérdense que para la sumisión estamos hablando que debe venir una motivación desde adentro. Something you're choosing to do because you know it's the right thing to do. Es algo que tú escoges hacer porque sabes que es lo correcto. Remember the motivation for obedience comes from the outside. La motivación para la obediencia viene de un agente externo que te manda a hacer las cosas. Children obey your parents. Hijos, obedeced a vuestros padres. Simply because they say do this or don't do that, Solo porque ellos dicen haz esto o deja de hacer esto, you must do it. Submission's different. tú lo tienes que hacer, pero la sumisión es diferente. Okay, so here he's saying submit yourselves Entonces aquí dice someteos to the government. a los gobernadores. And then in verse 17, Y en el versículo 17 he says show proper respect to everyone, dice honrad a todos, which includes the king, the governor. que incluye al rey, a los gobernantes, It includes even people who don't deserve it. pero también incluye a personas que no merecen ser, And sometimes that could also honrados. be your husband. y entre esos casos incluye a tu esposo. So the Bible just doesn't speak of unconditional love. Entonces la Biblia sí nos habla sobre el amor incondicional It also speaks of unconditional y respect. también nos habla del respeto incondicional. Okay, so the idea of cherishing someone, do you know what cherish is? Okay, okay, I'll have to back up from that. Okay, so there's the idea of unconditional love and unconditional respect in the Bible. Entonces esas son las dos ideas de amor incondicional y respeto incondicional. And sometimes we have to respect someone or Entonces- love someone even though they don't deserve it. Entonces nosotros somos llamados a amarlos y a respetarlos aunque no se lo merezcan, You have to put value into that person sino que tienes que poner
un valor agregado a esa persona that they don't necessarily have or show at the time. que en el momento tal vez la persona no lo demuestra o no lo tiene, And that's done in your mind. y eso tú lo haces en tu mente. Yeah. Even though this person doesn't deserve it, Entonces la persona no se merece que lo I'm honres, supposed to love them. pero como tú lo amas, Remember what Jesus said. Jesús dijo Jesus said that we're to love our enemies. que amáramos a nuestros enemigos. Right? Now, everybody can love other people. Anybody can love someone who is lovable. Entonces todo el mundo podemos amar a alguien adorable, ¿verdad? Cariñoso. Even an atheist or a pagan can do that. Pero hasta un ateo o un pagano puede hacer eso. But Jesus said, love your enemies. Pero Jesús dice, ama a tus enemigos. So sometimes that requires putting value into them even though it's not there. Entonces eso requiere que tú le des un valor agregado a la persona en tu mente para aunque no lo tenga. I have a son who's 20 years old right now. Yo tengo un hijo que tiene 20 años Yeah, and he's in the army, y él está en el ejército. right? And he's stationed in South Korea right now. Y ahorita mismo está en una base en Corea del Sur. So the story I'm going to tell about him would embarrass him if he knew I was telling it. Entonces, les voy a contar una historia, pero a lo mejor él se va a sentir un poco apenado, pero quisiera compartir una historia. But when he was a little boy, Cuando él estaba chiquito, he had a little doll of an animal. entonces él tenía como un muñeco, ¿verdad? Yeah, and it was very soft. Y era muy suavecito. And he used to sleep with it. Y un muñeco con el que él dormía. And it gave him a lot of comfort Y le traía confort and security. y seguridad. But because he always was touching it and everything, it got Pero- very dirty. Pero debido a que él lo traía para todos lados, pues se ensucia, estaba bien And so sucio. we had to wash it time and time Entonces una y again. otra vez lo tenías que estar lave y lave And el soon mono, it broke apart. hasta que se despedazó, ¿verdad? And my wife tried to sew it together. Entonces mi esposa trató de But coserlo, it would always come apart again. pero a cada rato se descosía. Then we had to put more stuffing into Y it. lo teníamos que estar rellene y rellene de borra, ¿verdad? Para que Yeah. Because if she didn't do it, my son would be very upset. Porque si él no veía ese mono ahí, se enojaba. Now, mi if hijo. you saw that little animal Entonces, si ustedes hubieran visto a ese animal, all broken apart and dirty, todo despedazado y sucio, you would be inclined to just pick it up and throw it away pues ustedes se sentirían motivados a echarlo a la basura. because it was worth nothing. Porque no valía ni 3 cacahuates. But to my son, Pero para mi hijo it was worth a lot. era muy valioso. He put value into that thing Porque él se encargó de agregarle un valor a ese objeto, when there was no evident value to it. cuando en realidad evidentemente no se veía nada valioso en él. Sometimes that's what we have to do with people. Entonces con las personas muchas veces tenemos que aplicar ese mismo concepto. We have to think this through Tenemos que pensar o colar por nuestra mente lo que and vamos a choose hacer, to love people and respect them even though they don't deserve y it. aunque no lo merezcan, agregar ese respeto a la persona. Because we have a higher calling. Porque nuestro llamado superior es ese, el de And respetarlos. it's also better for us too, emotionally and psychologically. Y incluso en nosotros emocionalmente y psicológicamente es necesario que lo hagamos. To not hate or disdain people. Que no estemos con rencor y odio hacia It's las healthier personas. for us to love. Es más saludable escoger Yeah. no odiar a alguien. So everyone benefits Entonces todos ganamos en when we esto. choose to love something that doesn't have value to Cuando it. escogemos amar a alguien que no tiene ese valor, nos beneficia también a nosotros. And so that's what the Apostle Paul is calling wives and husbands to do with each other. Y es por eso que el apóstol Pablo llama para que los esposos y las esposas To get away from the crazy cycle of eh, this, salgan de este ciclo que les digo de que aman menos, respetan menos, of showing no respect or no love, donde no aman, entonces ellas no respetan y and the man and sucesivamente. the woman not getting the air that they need. Entonces el hombre y la mujer nunca tienen un respiro para sentirse con las But necesidades somebody needs to suplidas. stop the cycle. Pero alguien tiene que detener este ciclo. And so, which one breaks the cycle? Entonces, Which one breaks the cycle? ¿quién es el que se va a animar a terminar ese círculo vicioso? Our inclination is to say, well, the man should break the cycle because Entonces he's the leader. casi todo el mundo dice, no, pues el hombre porque él es el líder de la casa, ¿no? But when you teach your congregation that they need to love and respect, Pero cuando hablamos en las iglesias sobre amar y respetar, and you challenge them to break that cycle, se tiene que retar a las personas a romper ese ciclo. you can ask this question:
puedes hacer esta pregunta. Which one of you thinks he or she is the more mature one? ¿Quién de ustedes es el más maduro de la relación? And that's the person who should break the cycle. Y esa persona, la que responde a esa pregunta y actúa, Because a husband and a wife who's prideful, es la que va a demostrar, porque si el hombre y la mujer son they'll say, orgullosos, I'm the more mature one. luego van a decir, no, pues yo soy el más maduro. Well, if you think you're the more mature one, Ok, entonces si tú eres el más maduro, then you should be the one who breaks the cycle. entonces debes ser tú el que vas a Oh, terminar con el círculo vicioso, okay. y ahí es donde todos se quedan de a 6, ¿verdad? And so if it's the husband, he should start showing his wife love. Entonces el hombre tiene que mostrar el amor a la esposa, And if it's the wife, she should start showing her husband y respect si la mujer es la que toma la iniciativa, tiene que empezar a respetar al to esposo, break that cycle. y se rompe el ciclo. Okay, now let's move on to the next talk, which is called Her Needs. Entonces ya hablamos sobre lo que él necesita, las necesidades del varón. Ahora vamos a dar la vuelta a la página, en la página 4. Ahora ella necesita. Okay, she must sense his love. Ella debe sentirse amada de parte de su esposo. That's the thing that she's looking for. Es lo que ella busca, Okay, that's the thing that she needs, es lo que necesita, is to be loved. ser amada. And this is one reason why traditionally women have appreciated romance more, Entonces esta es la razón por la cual las mujeres son más sensibles al romance, because a woman wants to be enjoyed. porque la mujer quiere ser disfrutada. She wants to be able to delight her husband. Ella tiene esa característica de querer complacer a su esposo, She wants to be treated like a princess. y you could quiere ser say. tratada como una princesa, And that's one digamos. reason why we sometimes call our daughters princesses. Entonces por eso es una de las razones por las que llamamos princesas, por decir a las hijas, But she wants to know she's pretty porque ella tiene la necesidad de saber que es bonita, and she's a good nurturer, que es una one who nurtures. buena es buena para cuidar a sus hijos. She wants to know that she takes care of the house well, La mujer quiere saber que es buena para administrar el hogar, because her house is like an extension of herself. porque la casa para una mujer es como la extensión de sí misma. If her house is messed up, if it's messy, Si su casa está toda descuidada, then she doesn't feel very good about entonces, herself. generalmente una mujer normal, ¿verdad?, no se siente bien consigo misma. Is that true? ¿Sí o no? Okay. Can the sisters say amen? Las hermanas pueden decir amén. So that's why it's important. It's important to help the wife take care of the house. Entonces por eso también para los hombres Yeah. lo práctico es ayudarle a las esposas a tener la casa limpia, To fix things when they're broken. de arreglar el hogar, las cosas en el hogar cuando se She descomponen. wants to be loved. Entonces ella quiere ser amada, She wants to be seen that she's special. quiere ser vista como algo especial. Okay. Have you ever heard of the book The Five Love Languages? ¿Alguna vez han leído el libro Los 5 lenguajes del amor? I think I talked about that a couple years ago here. Yeah. The Five Love Last Languages. year. Yeah. A Do you little think bit. a little bit? El año pasado el hermano habló un poquito sobre los lenguajes del amor. Yeah. This is a very practical way to teach people how to love other people. Y este libro yo lo sugiero porque es una manera muy práctica de enseñar a la gente a amar a sus esposos. So since husbands are supposed to love their wives, Entonces, ya que los esposos son llamados a amar a sus mujeres, there are different ways of giving and receiving love. hay diferentes maneras de dar y recibir amor. And we're all different. Y todos somos diferentes. It's kind of like you speak Spanish primarily. Es como, por ejemplo, ustedes, su idioma materno es el español, I speak English. y yo el inglés. And ¿no? so we need a translator to be able to understand each other. Entonces tenemos un traductor que nos ayuda a comunicarnos. Okay, and so of course there are many other languages too. There's French, Japanese. Entendemos además que hay Portuguese, muchos otros anything. idiomas, japonés, francés. Yeah. So if I spoke French to you, you wouldn't understand it either. Entonces si yo les hablara en francés a ustedes tampoco me entenderían, así como el inglés You algunos no wouldn't me get the entienden. message, Entonces ustedes, el punto aquí, no me van a entender el mensaje. right? It's the same thing with love. Con el amor es muy parecido. So there are at least 5 love languages. Entonces sugiere el autor del libro que hay 5 lenguajes del Okay? amor. So here they are. Aquí se los voy a decir. One is words of encouragement, El primero son palabras de afirmación, and I'll explain each one in a minute. y But después al final give de you the las list first. al final de las 5 les voy a dar una descripción de cada uno, pero el primero es palabras de The first one afirmación. is words of encouragement.
The second one is acts of service. La segunda son actos de servicio. Third one is quality time. La tercera es tiempo de calidad. The fourth one is small gifts. El cuarto lenguaje son regalos. And then the fifth one is physical touch. Y el quinto es toque físico. Okay? So does everybody have those? Words of Eh. encouragement. I might do it in a different order, but Okay. words of No, yeah, encouragement, acts of service, Entonces otra vez, palabras de, de quality afirmación, time, small gifts, and physical touch. actos de servicio, tiempo de calidad, regalos y toque físico. Okay. A few years ago, I had a couple that was married for about 20 years come into my office Hace for unos counseling. años tuve a una pareja de 20 años de casados en mi oficina Okay, and they were about to get divorced. y estaban a punto de divorciarse. And I asked them, after I explained the idea of love languages, Entonces, después de explicarles esto que les estoy explicando, I les said, hice unas could you preguntas. tell me which love language your husband or wife had? Les pregunté, a ver, dime qué lenguaje del amor tiene tu esposo And they had no o idea. y tu esposa. Y ellos They had no idea. no tenían idea. So they were speaking different languages to each other in a way. Entonces ellos estaban hablando diferentes lenguajes entre sí. And so for 20 years, they were sincere in trying to show each other love, Y por 20 años sinceramente estaban tratando de comunicar amor a su cónyuge, but they were like speaking another language to each pero other. estaban hablando en un idioma So they weren't getting the message. incomprensible para el otro, entonces no llegaba el mensaje del So they were amor. both love starved. Entonces ambos estaban hambrientos de amor. Okay? So when we think about words of encouragement, Entonces cuando pensamos sobre palabras de afirmación, we communicate positive things about the other que es la person. primera, es poder comunicar palabras y expresiones positivas sobre la otra persona. And to some people, that means everything. Y hay personas que si no les das palabras de ánimo, se derrumban. To say, you did a good job. De vez en cuando decir, ¿sabes qué? Qué bien hiciste Yeah. tal cosa. Like when you do your sermon on Sunday. Por ejemplo, si ustedes hicieron un buen sermón el domingo And someone says, good job, Pastor. y alguien de la congregación le dice, hermano, se aventó un 10 con ese sermón. And acts of service is similar too. Entonces eso es palabra de afirmación. If you're on the side of the road and you have a flat tire, La segunda es actos de servicio, es por ejemplo, estamos en la orilla de la carretera con una llanta ponchada and someone from your church sees that you're in trouble, y entonces alguien de la iglesia pasa y te ve que no tienes un and they repuesto say, oh no, Pastor, don't get your hands all dirty and everything. y I'll de change the repente tire for te you. dice el feligrés, hermano, usted no se tiene que manchar las manos, yo me encargo de arreglarle la And if llanta. that's your love language, Y si ese es tu lenguaje de amor, you feel del loved. amor, It's like this person did something te for vas a me. sentir amado. Dice, ¿sabes que esta persona That made me me feel ama? really good. Porque me hace sentir bien con lo Right. que él hace por mí. Another one is quality time. Entonces la tercera es el tiempo de calidad. Like if someone says to you, let's get together and have a cup of coffee or have lunch Entonces together, de repente alguien te dice, ¿sabes qué? Vamos a tomar un café, te invito a comer. and they really mean it too, and they say, Y- let's do it this Tuesday. Y te lo dicen y lo cumplen. Por ejemplo, ¿sabes qué? El martes vamos. And you get together with them and they spend 2 hours with you Y vas y te reúnes y platicas con ellos. just because they want to be with you. Y solamente porque te la pasas bien y ellos solamente por estar contigo. That makes you feel really special. It makes you Entonces, feel loved. entonces para algunos algunos más que otros les hace Okay. sentir amados, especiales. And if someone gives you a small gift, if they give you a gift like a plant or some candy, El cuarto lenguaje es regalos, ¿verdad? Si alguien te da un detallito, un dulce o lo que sea, now it has to be a small gift. a veces es un detalle muy pequeño, Yeah. Because if they give you a car or a house, porque si te diera una casa o un carro, that's everyone's love language. pues a todos les gusta, ¿verdad? Todos tendrían ese lenguaje del amor de So it has to be something small. que les gustan las cosas bonitas, pero detallitos, ¿verdad? Que te regalan y te hacen sentir especial. Or if someone comes up to you and shakes your hand or gives you a hug, O entonces el quinto lenguaje, que es el toque físico, es cuando alguien te da una palmada o te and abraza. that makes you feel accepted, that makes you feel loved. Y entonces te hace sentir amado y aceptado. That might be your love language. Tal vez cuando pasa eso y tú te sientes así, es porque puede ser tu lenguaje del amor. Yeah. So now, all these love languages, everybody should have at least the primary love language and maybe a secondary one. Entonces, una de las propuestas del autor de este libro es que todos tenemos un lenguaje del amor primario y uno secundario.
So if we think about the way that we receive love, Entonces, si pensamos en la manera en que nosotros recibimos amor, we can get an idea of what our love language is, our primary love language. entonces vamos a encontrar el lenguaje del amor primario. And then we usually Gen- use that love language to show love to other people. Entonces, generalmente nosotros tendemos a que así como nos gusta que nos demuestren amor, así lo hacemos con otros, así demostramos el And amor. that's the mistake we make because we assume everybody is just like us, Entonces, allí cometemos el error porque pensamos que todos son como nosotros. right? So we have to figure out what other people's love language is, especially the people close to us. Entonces, la tarea es poder ver en el círculo de personas cercanas a nosotros, ver qué idiomas del amor hablan para nosotros demostrarles el amor en el sentido que ellos lo reciben. So when I do premarital counseling for someone Entonces, siempre que yo doy consejería prematrimonial and I explain love languages, y hablo sobre este tema and then they discover what the other person's love language is, y llego y empiezo a percibir cuál es el idioma de cada uno, I say to them, I just gave you a brick of gold. entonces yo les digo, ¿sabes qué? Te acabo de dar un lingote de oro. Because if you focus on that love language that your new wife or husband has, Porque ahora que ya descubriste el lenguaje del amor de tu pareja, that will last you for the rest of your life. toda tu vida te va a servir este consejo que te estoy Okay? dando. So it's interesting because I've asked this question to over 250 men and women Entonces yo he hecho esta pregunta a 250 personas, over the entre last hombres y maybe 15 mujeres, years. en los últimos 15 años. And I discovered that most men have the love language of words of encouragement and physical touch. Those are the top two. Y yo me he dado cuenta que entre los varones lo que predomina es palabras de afirmación y toque físico. Yeah. And it doesn't surprise me when you think about it. Doesn't surprise me when you think about it. Y no me sorprende al darme cuenta, Because men want respect. porque volvemos a lo mismo, el hombre está buscando respeto. And words of encouragement are the fastest and simplest way to communicate respect to someone. Y las palabras de afirmación son el medio más sencillo de demostrarle a alguien que lo respetas. Right? So, many women have the love language of quality time Las mujeres generalmente tienen el lenguaje de tiempo de calidad and acts of service. y actos de servicio. Okay? So, of course, there are many exceptions to that. Obviamente hay variaciones, ¿no? Y puede cambiar una persona. So, I'm curious if you think you know what your love language is. Entonces, ahora ya estoy un poco con curiosidad de si ustedes saben cuál es su idioma, su lenguaje del amor. Okay, so I'm going to ask you, so think about it. Entonces- What is the primary way that I receive love? Entonces, quiero que ustedes piensen en esta pregunta. Okay. ¿Cuál es la manera en la que ustedes sienten amor de parte de las personas? So how many of you think your primary love language is words of encouragement? Levanten la mano quienes creen, Just raise your hands. levanten su mano quienes creen Okay. que por palabras de afirmación ustedes Okay, sienten two- el amor de las two- personas. Two people? Okay. Tenemos 2, 3. 3, 4, okay. Sí. All right, how about acts of service? ¿Quiénes creen que a través de actos de servicio, When someone does something for you, Cuando how many alguien of you would you hace say algo por that's ustedes, the best way to show love to ustedes sienten que es la you? mejor That's when you manera feel love. 1, de 2, sentirse amados? 3, 4, 5. Oh, wow, many people. Okay. All right. She says the gifts. She goes with Oh, the gifts. small gifts. Okay. Large gifts. Regalos chiquitos o grandes, dependiendo. Okay, how about quality time? Someone wants to spend time with you. ¿A quienes And se that's the sienten, way that you receive se love. sienten amados cuando alguien pasa tiempo de calidad con ustedes? Quality time, anybody? Oh, yes, okay. That's a big one too. Okay. Muchos. And how about physical touch? Toque físico. Okay. You have many love languages. No, pues son políglotas aquí, hablan muchos idiomas, ¿verdad? And then small gifts. Y Small gifts. detalles o regalos. Yeah. 1, 2, 3, 4. Okay. Oh, everybody has. Okay. Very good. I think Muchos. my wife, her love language is quality time. Yo ya me he dado cuenta a través de los años que a mi esposa le So- gusta tiempo de calidad. So Monday is my day off.
Entonces todos los lunes son día libre. So I make sure I spend time with my wife. We usually go out to eat lunch Entonces on Mondays. generalmente los lunes yo como con mi Okay. esposa. So I plan that to make sure it happens Y yo lo planeo y lo cumplo. because I want her to know that I love her. Porque yo quiero que ella se dé cuenta Okay? que yo la amo. And my older daughter, she has a love language of words of encouragement. Mi hija mayor, ella siente el amor mediante palabras She de just afirmación. sent me a text message today De hecho, hoy me mandó un mensajito to tell me that she got some good grades in college. She goes to que university. me acaba de decir que sacó buenas calificaciones en la universidad. And so now I know I have to text back to her saying, "Good job, honey." Entonces, como ya Yeah. me dijo, yo sé que tengo que escribir un mensaje que le diga, muy That's- bien, mija, qué That's bueno. that's how she receives love. Porque así okay? ella lo Just percibe, the way el she's amor. made. That's all. Entonces, así es su diseño. My older son, his love language is quality time. Mi hijo mayor también tiene tiempo de calidad como So, lenguaje of course, principal. I can't do that right now with him. Entonces, ahorita como él está en Corea, pues no Which puedo makes me estar con very él. sad, very sad. Me siento muy triste por eso. But when he's here, when he's in the United States, well, when he's home, we go on some Pero cuando little está camping trips cuando estoy together. en la casa, está en la casa él, vamos a acampar o salir un tiempo a las montañas. And then my second daughter, Y her mi love language is physical touch. Mi segunda hija, su lenguaje del amor es el toque físico. So I always make sure I give her a kiss and a hug. Entonces siempre me estoy asegurando de darle un abrazo y un beso. Okay? And then my youngest son, who's adopted, Y yo tengo un hijo que es el más pequeño, que él es adoptado. he has all 5 love Y languages. él habla también como ustedes todos, los 5. Yes. So I can do any of the 5 and he'll be fine with Entonces it. puedo escoger cualquiera de los 5 y él percibe amor. So anyway, so if you know what your family's love languages are, you can love them more specifically. Entonces si tú sabes el lenguaje del amor de tu familia, tú los puedes hacer actos más precisos y ellos And perciben you're el more amor. likely to hit the target. Entonces tú das al blanco And they're more likely to get the message. con tus actos y te aseguras de que ellos reciben ese amor. So it would be a good question for you to ask even your own family. Tell Entonces, me about what you think your love language Sería is. bueno hacer esta plática cada quien con su familia y hacerle las preguntas que yo les Yeah. hice. See, healthy families are able to talk about sensitive and important issues. Porque las familias saludables son capaces de hablar de temas sensibles o Yeah. delicados. ¿verdad? So you can talk more about things about love rather than just what the weather is like. Entonces, en vez de andar hablando del clima, de si va a llover, mejor habla sobre Yeah. cómo Or- sienten el amor. Or what you need to clean up your room. Entonces, en vez de estar diciendo tanto, You hey, need to help with the laundry. limpia tu cuarto, You know, lava la ropa. Talk about those sensitive and important things También too. toma tiempo para hablar sobre estos detalles que son bien Yeah. importantes. So, okay, so those are the love languages. Ya hablamos de los lenguajes And- del amor Husbands are commanded to love their y wives. los esposos están llamados a amar a sus esposas. Okay, so in chapter 5 of Ephesians, Entonces, otra vez volviendo a Efesios 5, look at verses 26 and 27. entonces, Please read them. true. Yeah, just you can read 25, 26, 27. Entonces, del verso 25 al 27 del capítulo 5, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Okay. So the job of the husband is to edify and build up his wife. La labor del esposo es construir y edificar a su esposa. In fact, it's a good question to ask yourself now and then. Entonces, de ahora en adelante, una buena pregunta para hacerse a sí mismo: Is my wife better off now ¿mi esposa está mejor ahora than before I met her, que antes de conocerla, emotionally and spiritually? emocionalmente y espiritualmente? Because the command, the job of the husband Porque el mandato para el hombre is to build his wife. es edificar a su esposa. And so how does a husband do that? ¿Y cómo un hombre puede hacer eso, un esposo? How do we teach people to build up their wives? Entonces, Teach men to build up their wives. ¿cómo le enseñamos a un esposo que edifique You know, a su esposa? we can teach things that they're supposed to do, Entonces, nosotros podemos enseñar
cosas específicas para que el hombre haga, but we also have to give them specific examples on how to do it. pero también tenemos que dar ejemplos prácticos Sí. específicos de cómo That's hacerlo, application. porque eso es la aplicación, So that way they know what we're talking about. para que ellos capten la idea de lo que estamos diciendo. So how do you build up your wife? Entonces, ¿cómo edificas a tu esposa? Well, in 1 Peter chapter 3, Primera de Pedro, capítulo 3, it says in verse 7, you can dice read that. Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones Okay. no tengan estorbo. There it says, husbands, be considerate as you live with your wife. Entonces dice, maridos, vivid con ellas sabiamente. Okay, I don't know how it states it in Spanish. Wisely. Okay, wisely. But in the Greek it says, according to the knowledge. Entonces, en griego dice, de acuerdo al conocimiento o al saber. So live with your wives in a considerate way, Entonces, vive con tu esposa considerando, according to the knowledge that you have of her. actuando conforme al conocimiento que tienes de ella. Okay? So that means that we have to be students of our wives. Entonces, en pocas palabras, los hombres tenemos que ser estudiantes de nuestras We have to esposas. know who they are. Tenemos que conocerlas. And that involves communicating. Y lo principal aquí es la comunicación. Okay, so we just talked about a very specific way to build up your wife by talking about the love languages. Entonces, por ejemplo, ya les di una prueba práctica de cómo hablar con ellas, comunicarse en base a los lenguajes del So amor. that's a simple, easy way to get started Y ahí está un arranque fácil para que usted empiece con su by esposa, having those conversations. teniendo ese tipo de conversaciones con Okay, ella. this is something anyone can do. Es algo tan fácil que cualquiera puede All you have to hacer. do is ask her questions. Solamente hacer preguntas. Because the reason why I'm asking you these questions is so I can know you better, so I can love you better. Porque en base a las preguntas que te estoy haciendo, te conozco mejor y te amo. Y te amo. At más. first, she might be a little bit suspicious. Entonces yo sé que al principio se va a hacer como medio sospechoso. Why las are you hermanas. asking me all these A questions? ver, ¿y por qué me estás sopeando, verdad? What have you done? ¿Qué hiciste o qué? Explícame. Or what haven't you done ¿O qué es lo que no hiciste? that you should have done? ¿O que debiste haber hecho? But I think she'll enjoy this. Pero yo sé que las mujeres y los hombres van a It's because I disfrutar want to esto. cherish you, or I want to show value to you. Porque eso te va a dar valor. That is nice. I feel the air. Entonces eso les va a dar un respiro. She's under the water and she's getting the air that she needs. Es como si estás bajo el agua en toda la presión, pero de repente te dan una bocanada de aire y Yeah. te hace It'll be seguir refreshing viviendo. to her. A ella le va a revivir. So tell me what your love language is. Entonces dices, dime cuál es tu lenguaje del amor. And then she'll probably ask you about your love language and the children's. Y después ella te va a preguntar el tuyo y después vas a decir, oye, el de los niños. Okay? So when we talk about love your wives, Entonces cuando dice aquí que amemos a nuestras God's word teaches us that we have to know our wives, esposas, implica que tenemos que that we have to be conocerlas, students of them. que tenemos que estudiarlas. So just like with any sermon, Entonces, así como en cualquier sermón, there has to be specific practical information tenemos que estar dando información específica sobre so lo that que people who've never studied that passage la before gente que nunca ha estudiado ese pasaje tal vez can actually use it. lo pueda a la primera empezar a usar, And as a aplicar, result, then their lives start to y change. su vida empiece a generar cambios. So this is an example of also teaching in general. Entonces ese es un ejemplo de la enseñanza cómo funciona. Okay, so we're supposed to be students of our Entonces wives. de la misma manera tenemos que estudiar a nuestras esposas. So that means taking certain knowledge into consideration of who she is. Entonces en base al conocimiento que sabemos de ella, It means being considerate of our wives' physical, spiritual, and emotional needs. tenemos que ver sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. It's finding out what our wife's goals are, her frustrations. Por ejemplo, cuáles son las metas de ella, cuáles son sus frustraciones, It's finding out what her joys are. cuáles son sus gozos. And so this information and sensitivity can only be gained by spending time with her. Y estos datos, hermanos, solo se pueden saber Yeah. si te comunicas So con that ella. means when she comes into the room Eso quiere decir que cuando ella entra a tu cuarto and you're working on your computer
y tú estás en la computadora trabajando, that means you actually have to stop looking at the screen hay momentos donde si quieres hablar con ella tienes que dejar de ver la computadora and make eye contact with her. y estar viéndola a los ojos, hacer Sometimes I have contacto, conversations in my mind. contacto visual, porque a veces hacemos conversaciones con la mente nada When más. my wife comes into the room Entonces mi esposa a veces entra al and I'm cuarto looking at my computer, y yo estoy clavado mis ojos en la computadora I say to myself, John, look away from the computer y yo le digo, Juan, aléjate de la computadora and look at her. y mírala. Don't look at the computer, look at her. No veas a la compu, vela a And ella. actually listen to what she's saying. Entonces yo estoy oyendo lo que ella me está diciendo, And so sometimes I actually have to push the computer out of the way. pero a veces sí, la verdad, hago la computadora a un lado This also counts for the television. y también la computadora aplica, Yeah, ¿verdad? you'll have to put the remote control down El control remoto lo pones a un lado and focus on what she's going to say y te enfocas en lo que ella te va a decir and give her some time. y les das tiempo de calidad. So that's what it means to live with your wives according to the knowledge that you have of her. Entonces prácticamente esto es vivir con ellas sabiamente en base al conocimiento que tenemos de ella. Okay? So also we have to continually ask ourselves the question, is our wife better off now Y entonces continuamente tenemos que hacernos la pregunta, ¿está mi esposa mejor que antes que yo la than conociera? she was before I met her? Que antes que yo la conociera. Okay? So is she better off spiritually? Entonces si ella está mejor espiritualmente, Is she stronger emotionally? emocionalmente ella está más fuerte, Have I served her by helping her? le estoy sirviendo mediante ayudarla, Have I served her by helping her get over some abuse that she experienced before she knew me? le estoy ayudando a superar el abuso por el que ella ha pasado tal vez, Some neglect that she experienced when she was a girl? algún que la han ignorado y yo la estoy ayudando a Have superar I treated her warmly la estoy tratando cálidamente, with understanding and affection? dándole amor, comprensión, Yeah. afecto. See, sometimes we have to redefine what manliness is. Entonces volvemos a lo mismo, tenemos que redefinir lo que Because es some hombría. people will see that as a weakness. ¿Por qué? Porque una gente lo va a ver esto como una debilidad. But maleness, according to the Bible, Pero la hombría, según la Biblia, is great strength that is under control. es grande fuerza sabida controlar. Okay, it has great power to it, Entonces esto implica un poder fuerte, but it's not just released at a pero, whim. pero no lo sueltas a lo Okay. loco, It's under control, sino que está and so we have to redefine what being a controlado. man is. Así que a través de la Biblia nosotros redefinimos And el so, concepto secular y lo A ponemos en lot la Biblia. of that is done by the example of our own lives, Entonces esos ejemplos los tenemos en la vida de muchos de nosotros. right? Because people will see a sermon better than listen to one. Entonces la gente the sermon prefiere of your life. ver el sermón de tu vida que tú estás viviendo que escucharlo del púlpito. Right? Does that make sense? ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Yeah. So, our lives are the best sermon that people could see. Nuestra vida es el mejor sermón que alguien puede alguna vez ver. Another important thing that we must do for our wives is be united with them. Otra cosa que es bien importante es estar unidas a ellas. Yes. Look what verse 31 says. Vamos a ver lo que dice For Ephesians 5. Efesios 5, versículo 31. Take a break. Sure. Yeah. 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Okay. So we must be united with our Entonces wives, tenemos que unirnos con nuestras mujeres. which means stopping with put downs or criticism, Entonces tenemos que evadir las críticas y las humillaciones not hacia ellas, abusing her verbally or physically, sin abusarlas not manipulating, física o verbalmente, sin manipularlas, having appropriate touch for her, teniendo una aproximación correcta hacia ellas, not threatening divorce. sin amenazarla con divorcios. Some people throw the word divorce around pretty frequently. Entonces hay personas que amenazan a sus mujeres diciendo, me voy a divorciar de ti. It means staying away from pornography and Impli- workaholism, implica, overwork. implica también alejarse de la pornografía It y means alejarse del trabajo
exagerado, ¿verdad? Que le quita tiempo para ella. It means not having an over-focus on the children. También implica unirse a su mujer es no darle más importancia a los hijos que a ella. Because remember, our primary loyalty has to be toward our husband or Porque wife. acuérdense que la lealtad primordial es al cónyuge. An important aspect of unity is also communication. Entonces la comunicación es un aspecto importante para la unidad. Okay, a lot of people don't have good communication. Mucha gente no tiene buena comunicación. And remember that most of our language or most of our communication is done not with words. Y recordemos que la comunicación entre nosotros muchas veces no es tanto verbal. That might surprise us, but it's true. Dices tú, ¿cómo? Pero es la verdad. In fact, scientists have discovered that 93% of the weight of a message Dice los científicos que han estudiado sobre la comunicación que el 93% del mensaje isn't with words. no es con palabras. It's with the volume of our voice, Implica el volumen de nuestra voz, the tone of our voice. el tono, It's also with our body language, el lenguaje corporal, the expression on our la face, expresión de nuestra cara. whether or not we're making eye contact. Si no los estamos viendo, pues no estamos dando All of these mensaje. things outweigh words. Todos estos aspectos, no estamos diciendo palabras, pero el aspecto está hablando. So 55% of a message has to do with 55% Entonces, is a tone of voice and volume of voice. 55% tiene que ver con del mensaje se transmite mediante la voz, el timbre, el tono y la fuerza. 38% is the body language, 38% tiene que ver con el lenguaje corporal and only 7% is the words. y el 7% es Okay. las palabras. For example, we could have a fight with each other, Por ejemplo, podemos tener una discusión entre otra persona y yo. and so I say, "I'm sorry." Y entonces yo digo, ok, perdóname. What did I just say? ¿Qué le acabo de decir? That I'm not sorry, Que no, and it's your fault. que no lo siento y que tú eres el culpable. But I said I was sorry. Y dices, bueno, pero yo ya dije, ya pedí perdón. No, but what I communicated was Pero that I wasn't en sorry. realidad lo que yo estoy comunicando es que no me importaba. Think of a sarcastic or cynical tone. Entonces el tono sarcástico o cínico, Yeah. It doesn't matter what you're saying. no importa lo que digas, It matters how you say it. sino cómo lo dices. Okay? So that's why it's important to have the right eye contact. Entonces el contacto visual es bien Yeah. importante. Maybe not too much eye contact. Entonces, pero tampoco mucho así de que estés hostigando a la persona, That could be threatening. porque eso también es como una amenaza. But always to look away is not good either. Pero si estás siempre viendo el piso y las moscas, pues tampoco ayuda. Okay? So you know what I mean. So communication is really important. Ustedes me entienden, la comunicación es bien importante. And paying attention. Y el prestarle atención a la persona. Yeah. También. Maybe we smile too much or too little. Entonces a veces sonreímos mucho tal vez, o no nos reímos nada, no sonreímos Right. nada. So we have to be careful how we come across. Entonces tenemos people. que ver en el proceso de la comunicación cómo pensamos actuar y cómo lo va a tomar la otra persona. Another interesting statistic is this: Otra estadística bien interesante es esta. that the average woman has 50,000 words a day. 50. 50,000. Que una mujer promedio más o menos habla unas palabras en el día 50,000 And the average man uses 25,000 y words el a day. hombre unos 25,000. Okay? So most men go to work during the day Entonces muchos hombres se van al trabajo durante el día, and they use their 25,000 words pretty quickly. entonces queman las 25,000 en el trabajo, And ¿verdad? then they come home Entonces vienen a la casa and their wife has hardly used any of the words. y la mujer casi That no ha usado ninguna. So she has a lot to say. Entonces se las avienta todo al esposo. She has many words stored up. Entonces todos los que tenía ahí guardaditas se las avienta el esposo cuando So llega al trabajo. we have a lot of opportunities to listen. Entonces hombres tenemos muchas oportunidades que tenemos que estar escuchando. Being aware of these differences Y a través de esto estar al pendiente de estas diferencias helps entre hombre us y to mujer. follow the biblical Y command nos ayuda a to- seguir los mandatos to be bíblicos one with our wives. para unirnos a Yeah, nuestra mujer, to be unified with our para wives. ser uno con ellas.
So we are to love our wives, tenemos que amarlas, we are to edify or build up our wives, edificarlas and we are to be unified with them. y unirnos a ellas. Okay, so those are the commands. Esos son los mandatos. And when we teach those things, we have to give specific examples Entonces, cuando ustedes enseñen esto, den ejemplos específicos and equip people how they can do it. y equipen a sus feligreses sobre cómo ponerlos en práctica. Okay, take a break. Entonces, vamos a tomar un descansito, unos 5 minutos y ahorita volvemos.